noches. Bueno, a mí me parece como muy importante pues hablar un poquito de las experiencias que hemos tenido aquí en la Escuela Nacional Preparatoria, uno de los subsistemas de bachillerato de la UNAM, en la asignatura de geografía para pues tratar de tener una vinculación importante con la formación ambiental. La que sigue, por favor. Entonces, pues básicamente pudiera señalarles que tenemos todo un contexto y un propósito de estas realización de estos trabajos. En principio, pues estar muy consciente de que estamos insertos en una crisis ecológica que se está manifestando a nivel global, que tiene que ver con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad y sobre todo con el deterioro territorial que se están presentando en muchas partes de nuestro país y pues evidentemente de todo el mundo. Y entonces, para nosotros es muy importante incorporar diversos elementos de la educación ambiental de manera transversal en el bachillerato universitario, porque se vuelve un elemento clave e importante para hablar de ciudadanía crítica y comprometida. Y para ello, pues la asignatura en la que laboro, que es geografía, geografía económica y geografía política, se vuelven muy importantes para que el alumnado esté como muy vinculado con esos espacios que habita y sobre todo con el valor que le estamos dando al patrimonio natural y cultural como una forma de preservarlo, de conservarlo y pues también de apreciar esto, ¿no? Entonces el propósito del trabajo que hemos estado realizando con estas prácticas de campo, pues es analizar la experiencia que se ha obtenido en los recorridos que se han hecho en el Geoparque Comarca Minera, todo ello concebidas como una estrategia de aprendizaje pues experiencial y que va a fortalecer competencias muy vinculadas con el conocimiento del espacio, con el pensamiento crítico y las actitudes de conservación en el territorio. La que sigue, por favor. Para ello, pues básicamente este trabajo pues ha estado como muy vinculado con un marco teórico importante, que es el de la educación ambiental crítica, que bueno, básicamente pues trata de establecer un reconocimiento y una comprensión integral de cómo se dan las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y sobre todo pues busca fomentar que el alumnado pues tenga una participación activa en la transformación del entorno, que ese es uno de los elementos que le estamos dando muchísimo peso también dentro de la geografía y dentro de las diversas disciplinas que pues se dedican al análisis del entorno. Es importante dentro de este marco teórico hablar del aprendizaje experiencial, donde vamos a hablar de la apropiación del conocimiento al combinar pues las experiencias que se van teniendo al tener una vivencia directa con el territorio, al tener un vínculo directo y un conocimiento cercano a ese territorio. Y después, pues también vincularlo con una reflexión teórica de lo que estamos viendo, de lo que estamos analizando, de lo que fuimos a visitar en, en, en ese geoparque. Y bueno, pues está en el marco teórico, pues todo lo que tiene que ver con los geoparques de la UNESCO, que finalmente son territorios pedagógicos, donde están convergiendo pues el patrimonio natural, cultural y la identidad comunitaria. Aquí conviene señalar que en México tenemos dos geoparques, uno es el de la comarca minera en Hidalgo y el otro es el de la Mixteca Alta en Oaxaca. Y pues la presentación está pues ilustrada con algunas de las fotografías de los sitios que están ubicados en el geoparque, como el Parque Nacional El Chico, las barrancas de Aguacatitla o las dunas rojas de Pacula y Huasca. Y en la siguiente, pues vamos a precisar un poquito más. Entonces, podemos visualizar nosotros que este geoparque, pues básicamente está muy relacionado con el estado de Hidalgo y que además pues va a constituir un territorio muy interesante donde vamos a tener pues una geodiversidad pues vinculada con una serie de sitios que están ahí presentes, que van como el Parque Nacional, tienen que ver con sitios mineros, tienen que ver con sitios que de pronto han sido formados a partir de los diversos agentes del relieve y se vincula también con todo un patrimonio cultural minero que existe en la zona del estado de Hidalgo. Y entonces lo que buscamos en geografía,
pues es que el alumnado comprende esta relación entre los procesos naturales, la historia social, pero también los desafíos actuales de sostenibilidad y sustentabilidad que se tienen, pues, y que se deben atender en la sociedad actual. Entonces, hablando un poquito del Geoparque Minero, puedo señalarles que ha sido reconocido por la UNESCO desde 2017, o sea, estamos pues en un corto periodo de 8 años donde se ha buscado una integración con las diversas comunidades para pues que haya una preservación y un cuidado, pero también que haya pues una forma de reconocimiento al cuidado que ellos han realizado de sus sitios y que finalmente el sitio tenga un aprovechamiento también ecoturístico para dar a conocer este tipo de espacios, ¿no? En el geoparque tenemos una integración de 31 geositios de valor geológico, minero, ecológico y cultural, y se vuelve este gran espacio del estado de Hidalgo como un espacio de conservación, de educación y de desarrollo sostenible que es muy importante para analizar. La que sigue, por favor. Entonces, lo que vamos a estar viendo es que en el salón, antes de realizar los recorridos con el alumnado de los diversos años, a veces llevamos a alumnos del primer año de bachillerato, que sería cuarto año, para nosotros, y a veces llevamos a los alumnos del último año, los que están a punto de irse a la licenciatura, que llevan las asignaturas de geografía o de geografía económica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el aula hacemos toda una introducción sobre la geografía que tiene esta zona. En la primera imagen, por ejemplo, pueden ver en el pizarrón se nota una imagen de color azul, que es el mapa topográfico de la zona de Huasca de Ocampo, que es donde está ubicado pues los sitios que habitualmente recorremos. Se habla un poquito de historia minera y se establecen vínculos con la asignatura de historia y de historia de México. Y pues se habla de los objetivos de conservación que tiene este geoparque, pues para que ellos también entiendan cuál es la función de que exista esta denominación del geoparque. Durante el trabajo de campo se hacen recorridos en geositios, básicamente se visitan 4 o 5 geositios que ahorita en la siguiente diapositiva les voy a comentar. Se hace una observación sistemática de qué es lo que estamos visitando, cómo es, qué características tiene, y a veces se usan tecnologías porque se les pide que en el celular descarguen unas aplicaciones para ir marcando como si fuera un GPS dónde estamos visitando, y que ellos después van a trabajar cartográficamente en el aula. Y pues se hace un trabajo colaborativo de estar tomando fotografías, de estar platicando con las personas pues que viven en la zona, con los guías, con las personas que venden la comida, etcétera. Y se elaboran posteriormente una serie de productos que el alumnado genera para presentar, pues, qué hicimos en ese recorrido a la zona. Por ejemplo, se han realizado informes escritos, carteles, mapas, exposiciones orales y materiales audiovisuales. Han hecho, por ejemplo, exposiciones de las fotografías que están tomando con una explicación contextualizada, pues, de estas fotografías. La que sigue, por favor. Entonces, aquí aparece un mapa o una imagen de Google Maps, donde vienen señalados los sitios que nosotros visitamos, que básicamente, pues en su mayoría son 4, que son los que ya tenemos como muy armado el recorrido. Uno es visitar el museo de sitio y centro de interpretación que se llama Mina La Dificultad. El segundo es el museo de sitio, que es el Mina de Acosta. Se hace una visita al centro turístico Prismas Basálticos, porque creo que es uno de los atractivos más notables del geoparque de la comarca minera. Y finalmente, pues se hace el recorrido en Huasca de Ocampo, que fue el primer pueblo mágico que se visitó o que se decretó como tal en el programa turístico de pueblos mágicos. La idea entonces, como les mencionaba, pues es en este recorrido hacer observación, registro, uso de TIC, trabajo colaborativo, y pues los alumnos y alumnas visitan a lo largo de estos recorridos por estos lugares, pues esta historia de cómo funcionaban las minas,
qué problemática tiene en la actualidad la minería en México, eh, qué implicaciones culturales hubo, por ejemplo, la vinculación con el fútbol o con la historia de los pastes, para que ellos también conozcan cómo una actividad económica se va relacionando con otros aspectos que forman parte de la vida cotidiana de las personas de ese momento y de la actualidad. La que sigue, por favor. Entonces, Nos quedan 2 minutos. el resultado de aprendizaje pues básicamente es que se están desarrollando competencias espaciales, se fortalece el pensamiento crítico, hay una observación sistemática, registro de datos, análisis de paisaje, elaboración de productos académicos y creativos, y podemos pasar a la que sigue, por favor. Y entonces, si nosotros tratamos de analizar ya en su conjunto, pues tenemos resultados que nos permiten ver un avance conceptual, procedimental y actitudinal de manera general, pero en cuanto a lo geográfico, que es lo que a mí me interesa muchísimo más y ambiental, es que tenemos una articulación del aula con el territorio, que hay integración de esos saberes científicos y también los saberes comunitarios y tradicionales, y una contribución a la formación de una ciudadanía ambiental crítica en el bachillerato. Y finalmente, pues la última diapositiva es que tenemos un trabajo importante en cuanto a la experiencia crítica y vivencial, que los geoparques son muy relevantes porque son territorios donde converge la ciencia, la cultura y la sustentabilidad. Y finalmente, la práctica en la comarca minera es un modelo replicable, de acuerdo a las limitantes que también puede haber en las diversas escuelas, para fortalecer la educación ambiental en bachillerato. Y finalmente, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Este es mi correo electrónico por si en algún momento alguien lo llega a necesitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.